vista. Y sí, cómo no, tiene que poner límites, ¿sí? Y claro, ¿es la mala de la película? Sí, es la mala de la película. No quiero abundar mucho sobre eso, compañeros, compañeras, pero miren, si la mujer se le ha responsabilizado de la pérdida del paraíso terrenal, ay, por el amor de Dios, ¿sí? Fíjate bien, pero si somos culpables de la pérdida del paraíso terrenal, compañeros, compañeras, también merecemos un castigo. Y el castigo es bíblico, no es solamente bíblico, está prescrito en las principales religiones monoteístas dominantes de origen judeocristiano. Le ponemos el nombre correcto. Parirás a tus hijos con dolor. Fíjate bien, culpabilidad, castigo, culpa y dolor. Y además, claro, al varón también se le castigó por haber accedido a la seducción, ¿verdad? De Eva. Sí, por supuesto, pero ¿qué le dijo? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pobrecito de ti, ¿verdad? Pero bueno, en fin, etcétera. Sí me doy a entender, y ahí tienes tú todos los roles, toda la estereotipa, toda la concepción, toda la práctica, etcétera, 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 etcétera. Y no me quiero detener en esto, compañeros, pero finalmente, culpa, castigo, dolor, ¿a quién se le da? Al varón, porque el varón es el que tiene el derecho de aplicarlo en la cultura patriarcal. Por favor, adelante. Entonces sí, claro que coincido con el asunto y no quiero insistir más en Medea porque lo plantearon el día de ayer. Entonces sí, compañeros, compañeras, fíjense bien, sí yo veo muy complicado, sí es muy riesgoso el SAP. Primera cuestión, el SAP puede ser construido y hay estudios muy serios desde la perspectiva de género y desde la perspectiva feminista, puede ser construido por medio de falacias en niños, en niñas y adolescentes. Y creo que las personas que estamos aquí, y creo que incluso, lo lamento mucho de veras, el no haber escuchado su intervención, pero luego lo veo en internet, lo acaba de explicar muy claramente el psicólogo, son resultados de la etapa de duelo, de separación, del dolor, que las personas participantes en el vínculo íntimo estable que se están separando o que ya no pueden vivir en una relación de violencia, fíjate bien, no dije el hombre y la mujer, dije las personas que participan en el vínculo estable. El SAP también se presenta, bueno, no el SAP no le concedo yo valor científico. La llamada alienación parental también se presenta en parejas gays. Creo, y se puede explicar por las mismas razones que el psicólogo nos acaba de explicar hace un rato. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces esa es una cuestión. Y sí, claro, un niño o una niña, sí, yo estoy muy convencida y además doy mi testimonio de 32 años de experiencia haciendo apoyo, acompañamiento y patrocinio jurídico, que durante 15 años lo pude hacer y después ya no. Sí, claro, claro que sí. Los niños y las niñas pueden ser inducidos por alienación parental. Pero también, compañeros, compañeras, y esto lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto lo dice el Senado de la República, puede ser usado como una amenaza para disuadir o impedir a las mujeres o a las personas de abandonar la relación violenta de pareja cuando existe esa situación de vínculo íntimo estable. O sea, creo que lo que no se dijo el día de ayer, y eso es lo que yo quiero decir, a lo que voy llegando, voy a concluir, la alienación parental se vive de diferente manera por hombres y mujeres en una relación familiar. ¿Me permiten por favor la siguiente viñeta? Sí,
Y hay un riesgo muy grande, porque la alienación parental convertida o autonombrada en síndrome, tanto el Senado de la República como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fíjense bien, las tres instancias del orden federal, ¿sí?, han tomado postura. Por supuesto, a partir del caso extremo de Mireya Agraz, que tampoco voy a insistir en Mireya Agraz, porque también la abogada Cristela el día de ayer lo detalló y ustedes pudieron ver, compañeros, compañeras, el calvario de Victoria Agraz. Empiezas en 2012 denunciando que te están abusando a tus hijos y a tus hijas y terminas en 2016, cuando ya te los está quitando las instancias de justicia. Por el amor de Dios, claro que es un caso extremo. Te está obligando el orden jurídico, el orden legal y el orden administrativo, el poder ejecutivo, a entregarle a tus hijos a quien los está abusando sexualmente. Compañeros, claro que Mireya Agraz es comparable a las mujeres de Masada, a las mujeres del Mixtón. Es un caso extremo de violencia, pero es el caso extremo también de resistencia a la opresión. ¿Sabes qué? No te los voy a entregar. No, señor. Claro, es un caso que a todas y a todos nos impactó en el país y por eso estas instancias federales tuvieron que tomar postura. Bueno, no quiero decirlo, claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañeros, bueno, aquí tienen el diagnóstico de la licenciada Claudia, ya no quiero insistir, pero sí es muy claro, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, mira, primero que nada, no está autorizado científicamente, no está reconocido como tal, conlleva el grave riesgo de que revictimices a niños, niñas, adolescentes y a la madre. A la madre, a la mujer madre, ¿sí? Y por supuesto, desde luego, él te dice muy claramente, no es un instrumento idóneo para decidir sobre custodia, convivencia y pérdida de patria potestad. Senado de la República dice lo mismo. Aquí me informa la licenciada Claudia, 8 estados de la República ya lo legislaron y el Senado de la República te está exhortando. Deróguenlo. Deróguenlo. Bien, continúo, licenciada, permítame, por favor, terminar, porque para mí sí es muy importante decir esto. Continúen, por favor, por favor. Fíjate bien, eso que le llaman el SAP es polisémico, se puede entender y ver desde distintos puntos de vista, se entiende, se vive y tiene consecuencias distintas para hombres y mujeres. Y precisamente la perspectiva de género es necesaria en su comprensión y tratamiento por esto que les estoy diciendo, no es homogéneo. ¿Sí me explico? Siguiente, segundo, especialmente, compañeros, especialmente, y es donde yo les mujeres madres involucradas en una relación de violencia doméstica. Siguiente, por favor. ¿Sí? Esto que le llamamos violencia doméstica, compañeros, es lo que la Organización Mundial de la Salud le llama síndrome de la mujer maltratada. Es la violencia de género hacia las mujeres en el ámbito doméstico por el simple hecho de ser mujer, agravada por el encierro COVID-19. Y tiene consecuencias fatales, compañeros, compañeras. Las consecuencias fatales es el feminicidio. ¿Sí? Adelante, por favor, voy a terminar ya. Y es una modalidad específica, fíjense bien, de la violencia familiar. La violencia que todas las familias sufren.
porque vivimos en una sociedad violenta, con una cultura violenta que se extrema cada vez más. Otra cosa es la violencia intrafamiliar, la violencia proporcionada por los integrantes al interior de la familia. Claro que sí, eso lo sabemos. La familia es una institución violenta, tan violenta o más que el ejército, que la iglesia, los claustros, que la escuela y que el hospital, donde están los cautiverios de las mujeres. Si lo conocen, es un discurso conocido en Zacatecas. Marcela Lagarde lo ha posicionado esto. Es una institución violenta. Y para quienes tengan dudas, el día de ayer, desde la Secretaría de Educación, la maestra Laura gestionó una conferencia magistral con Marta Torres. Aquí está en internet, véanlo, ella es una experta en eso, en violencia doméstica. Pero ojo con esto, compañeros, otra cosa es la violencia intrafamiliar, y en la violencia intrafamiliar sí sabemos que las distintas personas se agreden entre sí y que hay violencia hacia niños, niñas y adolescentes, porque son los extremos más débiles y vulnerables. Hay violencia hacia las personas de la tercera edad, porque son los extremos, y también hay violencia, aunque eso todavía no se ha dicho mucho, pero es una realidad, el movimiento de la diversidad no lo demuestra, hacia las personas gays, personas con preferencias sexuales distintas e identidades genéricas diferentes a la dominante, que es la heterosexual. En una época se les llamó minorías sexuales, hoy se está demostrando que son las mayorías, Bien, entonces fíjense bien, y eso es correcto. El problema es que sí, niños, si vas a maltratar a menores de edad, a las niñas las vas a violentar más, a las viejas las vas a violentar más, y a las personas gays, mujeres, las vas a violentar más, porque lo que está en el fondo, compañeros, es la violencia doméstica, la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico, ¿sí? Generada en roles y estereotipos que te dicen que estás para servir al varón. Porque el ámbito doméstico, Marta Torres Falcón también es una experta y lo demuestra, tiene distintos significados y consecuencias para hombres y para mujeres. Porque para los hombres es el refugio, es el descanso, es donde repone su fuerza de trabajo, y para las mujeres es un lugar de horror, un lugar de 4 jornadas, mínimamente, y aparte el maltrato doméstico, ¿sí? El problema, compañeros, y esto es lo que me encontré después de hacer este estudio, no está legislada en Zacatecas. No está legislada en Zacatecas. Ese es el problema real, y por tanto permanece oculta e invisible. Siguiente, por favor. Fíjate bien, y su invisibilidad jurídica nos provoca un tratamiento inadecuado a la violencia en el ámbito doméstico. Privilegia la integración familiar o de la familia por encima de la integridad humana de las mujeres que viven en las familias actuales. Reproduce el sistema patriarcal discriminatorio y violento. Pero las mujeres en el ámbito doméstico viven cotidianamente la alienación parental por parte de sus maltratadores. El varón que las descalifica, que las maltrata, que no les da oportunidades, que las está golpeando, y además, compañeros, adelante por favor, en la siguiente. Fíjate bien, la otra cuestión, en el ámbito de la violencia doméstica, uno de los principales instrumentos para hacerle daño a la mujer es a través de los hijos y de las hijas. Así de sencillo. Es un instrumento, ¿sí me explico? Y sí vive la mujer esa alienación parental. Te voy a decir, ¿por qué? Porque el varón la descalifica, etcétera, y otra cuestión, tiene más dinero, los consiente.
La mamá pone límites y los castiga. ¿Sí me da a entender? Bien. Siguiente. En el sistema judicial, perdón, por favor, judicial y legal actual en Zacatecas no existe en Zacatecas. Lo que está legislado, compañeras diputadas, es violencia familiar. Invisibilizaste violencia intrafamiliar, invisibilizaste violencia doméstica. Una de las cosas que nos angustia a la sociedad civil y a las organizaciones que atendemos violencia doméstica y violación es precisamente que con todos nuestros esfuerzos y con toda la institucionalización, la violencia feminicida aumenta. Pues claro, porque fíjate bien, no existe esta violencia doméstica, no está reconocida en Zacatecas. Hombres y mujeres no pisan en el mismo terreno judicial y legal. No se les cree, se les trata distinto. Fíjate bien, y otra cosa, las consideran locas. El síndrome de la mujer maltratada se confunde frecuentemente con esquizofrenia. Y acaban las mujeres en los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque no te creen, porque junto al maltrato doméstico se complementa con el perfil dual del maltratador doméstico. Y el maltratador doméstico, términos llanos, es candil de la calle y oscuridad de su casa. Es el hombre más correctísimo del mundo, el más angustiado por sus hijos y por sus hijas. ¿Sí me explico? El que de veras se preocupa, el que llora frente a la jueza y le dice: me están quitando mi hijo. Pero el que no reconoce lo que hace, ¿sí me explico? Y a la mujer no le crees porque llegó un hombre perfumado, fino en su trato, trajeado, en fin, etcétera. Compañeros, fíjense bien, no le creen. Y hay otra cuestión, no está legislado. Las instancias formadoras de abogados y de abogadas, de psicólogos y de psicólogas, de peritos forenses, tampoco atienden la violencia doméstica, ni siquiera la reconocen. Yo soy universitaria, orgullosamente universitaria, pero las veces que les decimos esto en la licenciatura en Derecho, siguen con lo mismo. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate bien, se nos trata distinto, fíjate bien, al grado tal de que ni siquiera se nos nombra